Bueno, Ricardo estuvo, como decía, en los techos y inundado. Y Federico, por tu juventud y demás, y tu participación dentro del barrio, estaba en el barrio Roma, que fue uno de los barrios que más sufrió. ¿Se organizaron? ¿Qué recordás de esa época? Y yo tenía 14 años, era chico, digamos, y claro, tuvimos ahí lo que recuerdo es la incredulidad de decir, esto no va a pasar. No va a pasar. Además, bueno, claro, justo además había dicho el intendente que nos quedemos tranquilos. Entonces, claro, cuando vos empezaste a ver, y no, che, ¿qué está pasando? Sigue viniendo, y bueno, eso lo que generó fue una tomar decisiones muy rápidas en casa, porque había que resolver muchas cosas en poco tiempo, porque claro, no creíamos que se iba a pasar. Y bueno, daba la casualidad que justo mi viejo estaba de viaje en Buenos Aires, estaba de mi viejo como viajante, y con mi vieja, yo tenía 14, o sea que mucho no podía aportar. Mi vieja llamó a gente del lugar donde trabajaba, que vino con una camioneta, cargamos algunas cosas y pusimos un tablón y subimos, porque no creíamos que íbamos a tener 2 metros. Y bueno, nos fuimos cuando el agua ya estaba cerca de la bolsa de agua, una bolsa de arena, que una sola habíamos puesto, como diciendo, bueno, esto va a llegar hasta acá. Y nos fuimos. Y tengo el recuerdo de bajarme de la lancha en el techo de mi casa. Porque claro, era 1 metro, 2 metros, más lo que era el casco de la lancha, vos pisabas el techo de tu casa. Eso era uno, y tengo muy vívido el olor. El olor quedaba muy marcado. Yo fui con un amigo que vos conocés, con Peto Marangoni, en lancha, por la Madrid. Exactamente, bueno, Peto fue el que ayudó a mi abuela a bajarse, que le hacían un chiste porque no tomaba sol, y bueno, qué sé yo, me acuerdo de esas cosas, porque no se querían ir, mis abuelos. Yo tengo uno de mis abuelos falleció, pero los 4 vivían ahí en Barrio Roma, o sea que tuvimos las similares cantidades de agua, porque estábamos en términos de la altura, muy próximo, digamos, ¿no? En términos de la altura de las calles donde vivimos. Entonces, bueno, eso, y después me fui a vivir a la casa de un compañero del Club Gimnasia, que me alojaron. ¿Ah, sí? Y el club funcionaba como un centro de evacuados y de recepciones de donaciones, y bueno, teníamos algunas cuestiones lúdicas. Me acuerdo, nos tirábamos de la tribuna del club a los cosos de la ropa. Pues yo, si bien era un adolescente, tenía 14 un chico, años, estaba jugando. No tomaba dimensión por ahí. Recuerdo una montaña en la cancha de básquet de pañales enorme, que se nos ocurrió sacar muy tonto lo nuestro, sacar de abajo, y se nos vino encima una montaña de pañales. Bueno, me doy el lujo, entre comillas, de contar anécdotas divertidas, entre comillas, porque bueno, tenía que tratar de distraerme de eso, pero bueno, y otra cosa que quiero recordar, y con esto cierro ya para no monopolizar la palabra, era cuando volvimos, además del olor, las montañas de mugre en las esquinas de las casas. Y bueno, naturalmente era solidaridad, o sea, gente que nos prestó hogar, que nos alojó. Recuerdo, bueno, el trabajo de algunas instituciones muy fuertes, de las Fuerzas Armadas, de las iglesias, de los centros culturales, de todas las redes, y obviamente, como bien decía Ricardo, antes de los sucesos que tuvimos, era la impunidad de los gobernantes, ¿no? Que bueno, a mí me duele el doble quizá, porque yo soy peronista, entonces eso a mí me genera también otro dolor cuando, pero bueno, ya con los años uno va entendiendo dónde ubicarlo en la cabeza para que ese proceso no sea tan doloroso, porque hubo mucha gente que al perder todo, con lo que significa el hogar para una persona, que estábamos hablando hoy de la gente que no tenía hogar, lo que significa que yo me acuerdo de esto que vos decís, algunos que decían, perdí las fotos de la fiesta de 15 de mi hija. Yo decía, mirá la pelotudez que dice el tipo esto de las fotos. Mira, hubo gente que vació todo, sacaban todo lo que tenía. Yo he visto pianos, máquinas de coser, todo, paredes peladas, y se sentía más, porque uno que es joven, que tiene trabajo, dice, bueno, de a poco me voy a ir a acomodar. La gente que se había armado el final de su vida, su hogar, con las comodidades mínimas,
están devastados. Tengo una pequeña anécdota más, si me permite. Me dice mi vieja, armate la ropa. Y yo, en vez de armarme mudas de ropa, me junté la ropita del club porque no quería que se me pierda mi remerita, mi shortcito, con el que entrenaba, los que guardaba de recuerdo. No, boludo, me dice, no, la ropa, armate para tener ropa, no guardé eso. Bueno, ¿vos sabés que me acuerdo, yo no me inundé, pero yo vivía por Avenida Freire y Corriente, por ¿cuánto día tenía? No, yo habré tenido, cuando fue en abril, yo tenía 6 años, o sea, no tuve ni dimensión de lo que pasó, pero sí me acuerdo que, como era una zona inundable, más allá de que esa zona no se inundó, llegó a 2 cuadras, creo, el agua. Me acuerdo que yo de chico estuve, ¿cuánto habrá durado? Un mes, creo que estuve en los de mis tíos que vivían en el pozo. Recuerdo que mis viejos me llevaron a mí y a mi hermano ahí, y ellos se quedaron ahí en Pasaje Echeverría esperando que llegue el agua, con todos los muebles, toda la heladera, todo subido en las mesas. Gracias a Dios no nos inundamos, pero yo, digamos, tampoco tomé dimensión en ese momento, pero sí me acuerdo que el estrés de mis viejos. Vos sabés que nosotros estábamos en Entre Mate y Mate en Radio Nacional. Se empieza a ingresar el agua a las 11:30 de la mañana, más o menos, cuando empieza en Santa Rosa de Lima. Ya había ingresado allá. Había ingresado, pero que era fuerte, y ahí está la vía. Está la vía. Entonces, de hasta las 11:30 no había pasado la vía. Y estábamos al aire y había un móvil de Radio Nacional y le dice, está entrando, estábamos nosotros al aire, ¿viste? Así, dice, ¿cómo está? No quiero que está en el móvil. Dice, está ingresando el agua a donde está el hospital de niños. Y dice, ¿cómo el hospital de niños está entrando? ¿Viste cuando no dimensionar, no alcanzar a dimensionar? Y, ¿cómo? Y dice, sí, está entrando, están evacuando, así, pero ya con voz de desesperación, ¿no? Claro. Y cuando nosotros salimos de Entre Matemáticas, que creo que terminamos a las 4 de la tarde, el programa, ya estaba entrando el agua por la Avenida Lem. Y donde funciona el correo argentino, aquí en la Avenida Lem, este edificio antiguo, donde están los para cargar y descargar el correo, nosotros salimos con las rodillas, ¿viste? Así, ¿viste? Pero una cosa absolutamente como distópica y una cosa de loco. Como, más allá de esto que son anécdotas que, como dice Fede, lo puede decir desde lo risueño, desde lo muy triste, hubo 158 víctimas fatales, que no parezca poco para una tragedia de características naturales, no climáticas naturales. Y ¿cómo siguió esto? Porque fue evidente, Reutemann ganó las elecciones después de esto, con la inundación ganó las elecciones. Así es. Ganó las elecciones, después... También existía la ley de lemas. Lo que sea, ganó las elecciones. No, pues como senador no iba él... Reutemann en 2009 ganó las elecciones como senador. En el 2003 fue candidato a gobernador Obeid. Obeid ganó la elección. Y ganó, claro. Ganó con la ley de lema, es verdad. Y bueno, pero ganó. Sí, el candidato más votado, si no me equivoco, fue Wiener. Balbarrey también las elecciones. Ajá. Sí, el peronismo siguió gobernando por lo menos 4 años más. Y vos sabés que son los últimos años de su vida. Marcelo Álvarez vivía cerca de casa, en Rincón, en la quinta que era de los padres. Te digo, de una humildad humilde, la de Marcelo. Yo lo conocía desde hace muchísimo tiempo a Marcelo, un muy buen tipo, que quedó signado o marcado por esta inundación del 2003 con cero competencia, te diré. No sé si vos, Ricardo, tenés otra visión. Con cero competencia, cuando le dicen que le dijeron de que no iba a pasar nada, que estaba bien, es porque le dije. Claro, vos tenés tu funcionario, pero lo que tengo en memoria es que desde la provincia. Además, legalmente, yo eso lo he exculpado a Marcelo, lo afectó muchísimo, no tuvo responsabilidad, digamos, por lo menos en el evento, pero acá en la provincia hay una ley de riesgo hídrico. La ley de riesgo hídrico expresamente establece la responsabilidad de la provincia en todo este tipo de eventos. Esta ley, que se aprobó en su momento cuando el crédito Kuwaití, para posibilitar ese crédito Kuwaití de $200 millones que se destinó a la defensa de Villa California. Villa de Rincón, Arroyo Leyes... Sí, pero fundamentalmente era un pedido de UPCN, que había hecho el pedido en Magui para cerrar el Colatina Norte, no de Villa California. Club
bueno, esa defensa, la ley de riesgo hídrico se aprueba en ese momento y dentro de las prescripciones establece la responsabilidad exclusiva en la prevención, reparación y demás. Y el sallo se lo pusieron al pobre Marcelo Álvarez. A Frati, que era director de hidráulica de la provincia, bueno, y Berli, que era ministro de Obras Públicas, creo que fueron los tres condenados. Tres condenados, no sé si Frati vive, pero Berli falleció. Marcelo Álvarez falleció, con lo cual, digamos, si había alguna intención de detención, de responsabilidad, se quedó sin efecto. Y Reutemann nunca tuvo imputado. Ni siquiera lo citaron, ni siquiera Reutemann lo citaron. Y hubo un acuerdo, yo me acuerdo haberlo visto a Wiener en una de las marchas como las que se va a hacer hoy a la tarde, a Wiener, caminando con los inundados diciendo vamos a continuar la investigación, o sea, con un compromiso. No hizo nada después. No, y sobre todo estuvo un año, no sé si el segundo o tercer año después de la inundación, él va a la plaza y ahí se compromete frente a todos en la reparación integral de todos los daños, cosa que en definitiva no ocurrió por lo general la mayoría de la gente. Yo recuerdo que, no sé si esto, disculpen si soy impreciso, pero para otorgarte un dinero te hacían firmar que vos renunciabas. Claro, renunciabas a la acción legal. Ajá, de la acción legal. Claro. Yo no lo firmé, no recibí nada por esa razón. O sea que bien, o sea que fue así, efectivamente. Sí, bueno, se creó un organismo, un ente de la reconstrucción. Ahí estaba un representante, y digamos, vos llegabas, tenías que acreditar lo que había perdido, patatán, y había un tope, obviamente, de reparación, y vos lo podías aceptar o no. Y en esa aceptación hacías la renuncia, es más o menos como cuando chocó un auto. Entonces, mira, te pagamos esto y el asunto es que ante la desesperación, hay estado de necesidad, mucha gente, pese a haber firmado, inició acciones. Yo inicié reclamo administrativo sin firmar nada, me negué a firmar renuncia a derecho, pero tampoco nos han pagado nada. Bueno, los que firmaron en ese momento, en la compensación que salió el año pasado, creo, no digamos, están contemplados, pues ellos ya arreglaron antes, digamos. Puede ser así, te consulto. Claro, si vos recibiste, ya está. Ni hablar. No hay ninguna pero yo tampoco entré en la lista, y como dice el Martín Fierro. Vos no firmaste y tampoco entraste en la lista ahora. Es como dice el Martín Fierro. Estoy en todos los entreveros, nunca en la lista de pago. No, bueno, fundamentalmente se creó ese ente, se hacía esa reparación, y vos hacía, como bien dijo Federico, la renuncia de acciones de futuras acciones legales. ¿Qué pasó con lo que no firmaron? En su gran mayoría fueron contenidos por uno o dos estudios jurídicos. Uno de esos estudios jurídicos era Iván Cullen. Iván Cullen, recientemente fallecido, y hace un año que falleció Iván, y otro también de los estudios que habían juntado, digamos, porque este es el negocio del ético jurídico, digamos, juntar mucho, ¿no es cierto? Sí. Fue el del actual fiscal de la provincia de Santa Fe, Domingo Rondina, y eso fue un elemento que generó muchísimas suspicacias, dudas, que muchos pensamos y seguimos pensando de que no correspondía éticamente que así ocurriera, que se logró un acuerdo definitivo con la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y el Estado para indemnizar a aquellos que siguieron las acciones. Voy a ir a hablar con el fiscal de Estado. Es decir, ¿qué pasa, querido? Yo no entro nunca en esto. Bueno, no, pero qué sé yo, me pareció un hecho, qué sé yo, por ahí hay que ser justo. Rondina dijo que él ya no tenía el poder, que sino que lo había pasado a otro, que coincidió justo que era la esposa, pero quiero decir, digamos, hablaré con la esposa que fue alumna mía. Buena piba. Pero digamos, en última instancia estamos hablando de 22 años. ¿Qué querés? ¿Seguir esto hasta cuándo? ¿Hasta los 40, los 50? ¿Que pase como derecho a los herederos? No digo de seguir, que
hubo un compromiso de los distintos gobiernos y una continuidad de los actos del Estado que se comprometieron a la reparación integral. Es más, en otros hechos, digamos porque salen en los medios, porque es noticia nacional, en los Bahía Blanca bajaron muchísima plata, con un fenómeno que no fue ni... Sí, se calcula que son $40 millones lo que se necesita para reparar los daños en Bahía Blanca. Así era más o menos el cálculo. Desconozco. Bueno, y que fue justamente Don Mango, otro gasto que hizo el gobierno nacional. Entonces, no sé cuánto habrá sido aquí para la reparación integral, pero convengamos, y no me quiero poner del lado del oficialismo, que este tipo de cosas son de muchísima plata. Y un Estado sigue teniendo la necesidad de mantener la salud en funcionamiento, la seguridad en funcionamiento. En ese caso, por la dimensión de la catástrofe, puede haber intervención de un gobierno nacional, digamos, ante lo que significa. Y estaba Néstor Kirchner. Personas. Estaba Néstor Kirchner. Sí, Néstor asume el 25 de mayo de ese año. El único reportaje que le hizo a Néstor Kirchner. Cuando vino acá, viene a Santa Fe, en el helicóptero, baja ahí en prefectura, ahí en el puerto. Y un reportaje de 2 palabras, ¿no es cierto? Sí, ¿cuál va a ser el alcance? Pero lo escuchamos ahí. Bueno, que venía cabamente ha ido Entre Ríos a solucionar el problema de la docencia en Entre Ríos. Hubo un Estado presente. No, ni hablar, digo, pero en esa reflexión que vos hacías de que un gobierno provincial no, ante la dimensión de esta catástrofe, no tenga los fondos para poder hacerse cargo, entendible. Bueno, o se endeuda o se pide ayuda al gobierno nacional, porque estamos hablando de 100.000 personas que perdieron todo, digamos, básicamente, o perdieron gran parte de su patrimonio por una acción negligente del Estado, digamos, no es que esas personas perdieron todo por la acción negligente de las propias personas, no, fue una acción. Entonces digo, lo que corresponde es una reparación integral. Bueno, se reparó en ese momento con lo que se pudo, quizá para quienes vivimos eso, estábamos de alguna manera obligados a recibir ese dinero, porque si no, claro, no lo te ponían en una situación de, me acuerdo, no discusiones, pero conversaciones de los adultos de la familia de aceptamos o no aceptamos, y la realidad era que al ser una familia, en el caso de la nuestra, de trabajadores, no podíamos. Fede, acá tenés dos abogados. Ricardo te diría, vamos a juicio. Yo te diría, mira, vamos a agarrar lo que nos da y firmamos acá, y porque yo yo prefiero un mal arreglo y no un buen juicio de 30, 40 años. Yo también abogo en esa dirección, pero acá se actuó con una perversidad y hubo un clientelismo y un aprovechamiento en la solución de aquellos que tenían solución parcial, en aquellos que tenían más urgencia. Se lo utilizó con un gran clientelismo político, tremendo, con disputas internas del partido de gobierno, quien acumulaba mayor cantidad de elementos para la ayuda y demás. Son propias de las miserias que ocurren seguramente ocurrió lo mismo en Bahía Blanca, en La Plata, cuando yo creo que La Plata. No tanto como fue en este caso. Había disputas y denuncias entre un sector y otro del mismo partido, que se distraían fondos para la interna, para la campaña electoral que vino poco tiempo después. Muchas de las cosas en otras zonas, en mi barrio, no había ningún tipo de ayuda para nadie. En los momentos de la inundación, el único que andaba, un verdadero pastor en Piragua, Edelmiro Gasparotto, que recorría, yo le gritaba del techo: cura, haga un milagro y que desaparezca el agua. Me iba a saludar y después lo trajo. Yo salí el día domingo después de la inundación y salgo y estaba Víctor Heredia y León Gieco acá en la parroquia La Merced, en la esquina de Moreno y Avenida Freire, arriba de un carro, y cantaron como 2 horas. Me acuerdo. Bueno, ese pipito nos indica que demos fin en realidad no lo queríamos ser tan formal ni protocolar a esto de recorrer estos 22 años de la inundación del 2003. Simplemente queríamos charlar un poco entre amigos de lo que pasó y que sigue siendo, porque creo que en la memoria de los santafesinos ese 2003 está muy vivo, y qué sé yo, el tiempo pasa, las heridas por ahí se cierran, la justicia seguramente nunca llega.